104.3. Los 40. 8 horas 5 minutos, seguimos con más punto de partida aquí en la radio de los éxitos y también de la información, Los 40, Rafael a la 104.3, y ya está con nosotros en los estudios Sebastián Beccaría, secretario general de Luz y Fuerza, sindicato de nuestra ciudad. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a vos y a todo el equipo. No, gracias a vos por acercarte, también saludamos a tu compañero que está acá con nosotros. La idea es un poco conversar acerca del trabajo que vienen realizando ustedes como gremio y también, bueno, diferentes situaciones y bueno, declaraciones que se están escuchando por ahí del gobierno provincial, sobre todo acerca de una empresa como es la EPE, que tiene mucho que ver con la actividad lucifercista que ustedes llevan adelante. Sí, la verdad que sinceramente sorprendido por las declaraciones del gobernador y del ministro, sobre todo de la producción, porque bueno, fueron declaraciones bastante fuertes, donde habla de que se termina la joda, de que hay privilegios, y un poco para sintetizar, siempre, y lo hemos dicho en el comunicado, no tenemos privilegios porque los trabajadores tenemos un convenio colectivo de trabajo que en nuestro caso fue celebrado con la empresa en el año 97, porque bueno, teníamos otro convenio cuando vino la ola privatizadora, que no se llegó a privatizar la EPE, pero que bueno, hubo que reformular ese convenio. Y ahí dentro de ese convenio figura nuestra bolsa de trabajo y figura, bueno, nuestro salario, parte de nuestras bonificaciones, con lo cual entendemos que no es obviamente un privilegio, sino que estamos haciendo respetar el convenio colectivo de trabajo que tenemos. Y tal vez ese debería ser el punto de partida, si se quiere, de la discusión. Lo que sí tenemos claro es que nunca fuimos convocados al diálogo, ni por el directorio de la EPE, ni por el Ministerio de la Producción, ni tampoco menos por el gobernador. Por eso digo que nos llamó la atención por el tono y por las palabras, porque ya como siempre se quiere desprestigiar un poco y bajar el precio, entonces se habla de privilegios, se habla de cuestiones arcaicas, y la verdad que nosotros podemos demostrar que no es así, porque insisto, es un convenio celebrado con el gobierno de turno de ese momento, de hace 25 años atrás, pero que está homologado por el Ministerio de Trabajo y que hacemos respetar y cumplir. Es como que está de moda hablar de los privilegios de los trabajadores, como si tuvieran demasiados privilegios. Sí, también porque sumamos a eso este discurso de volver a la Argentina de principios del siglo XX, donde éramos una potencia. El problema es que éramos una potencia para unos pocos. Ahí no había convenios colectivos de trabajo. No había convenios colectivos de trabajo, la verdad que prácticamente los sindicatos no existían. Había, bueno, algunas reuniones de algunos trabajadores, pero digo, la verdad que volver a esa época sería nefasto para todos los trabajadores, porque bueno, necesitamos un convenio colectivo y un sindicato que contenga algunos abayazamientos que pretenden hacer. Bueno, creo que se suman estas declaraciones, insisto, del poder político a esta embestida que también viene del gobierno nacional, que tal vez puede caer simpático en algunos, pero que bueno, nosotros vamos a defender porque entendemos que son nuestras conquistas y bueno, para eso estamos, ¿no? También hablaron de la situación de que por ahí tienen prioridad algunos familiares de los trabajadores. ¿Querés contarnos cómo funciona un poco esta bolsa de trabajo de su convenio colectivo que por ahí los que trabajan fuera no conocen? Mirá, como muchas empresas o sindicatos, también nosotros tenemos una bolsa de trabajo que está en el convenio colectivo de trabajo y que en todos los convenios colectivos de trabajo a nivel nacional de Luz y Fuerza, esa bolsa de trabajo existe. Con lo cual va más allá solamente de la provincia EPE, de Santa Fe. Tal cual. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de esa bolsa de trabajo nosotros proponemos a alguien, a los perfiles en realidad que nos pide la empresa. La empresa nos pide o con perfil técnico, o de ingeniero, o licenciado, abogado, o con título secundario. Nosotros lo proponemos y todos los que ingresan hacen un plan modular de capacitación de electrotecnia
que en realidad es obligatorio, porque así lo decidimos con los sindicatos, que todo nuestro personal se capacita en electrotecnia, sabe lo que tiene que hacer, y no solo eso, hace un preocupacional como cualquier trabajador que ingresa a cualquier empresa, sino que a su vez le hacen 2 evaluaciones de desempeño cuando entra a trabajar. Y eso también te puede dejar afuera. De hecho, nosotros hemos tenido un par de agentes que han entrado, que en su segunda evaluación de desempeño no cumplieron con los objetivos y quedaron afuera. Con lo cual quiero decir, hoy en la empresa, consensuado con los sindicatos, tiene un nivel de capacitación que muy pocas empresas tienen, porque eso también tiene un costo, que todo el personal está calificado. Te diría que todos terminan siendo técnicos por ese plan modular obligatorio. Independientemente de eso, nosotros también hemos hecho convenios, incluso en este caso con UTN, para hacer una tecnicatura universitaria en operación y mantenimiento de redes eléctricas, donde hicimos un convenio entre las 3 partes, el sindicato, la empresa y la UTN. Se han recibido varios compañeros, insisto, una tecnicatura universitaria, e insisto, evaluaciones de desempeño, preocupacional, capacitaciones. Entonces la verdad que hablar de idoneidad, yo quisiera preguntarle a muchos políticos que ponen a sus hermanos, a sus parientes, si realmente le hacen un preocupacional, si lo hacen por idoneidad o simplemente porque es mi hermano o mi primo. Entonces la verdad que, nada, me parece que insistiendo con esto, es nada más y nada menos que parte de nuestro convenio colectivo de trabajo. Eso para despejar la idea de que por ahí hay una cuestión de herencia dentro de la empresa, o que bueno, por ahí no se consideran aspectos como los que vos mencionás. En ese sentido, ¿cómo es hoy en día el presente de los trabajadores en la empresa? ¿Cómo son las condiciones de trabajo, el tema salarial? La verdad que estamos preocupados porque, por ejemplo, hace del 10 de diciembre que se han suspendido los ingresos en la empresa. Y aclaro porque hace más de 10 años que en la empresa no se incrementa la cantidad de cargos, sino que se jubila uno y entra una persona, con lo cual se mantiene prácticamente la planta. Eso por un lado. Lo que nos llama la atención también es el doble discurso, porque por un lado se sabe que vamos a tener un verano complejo, lamentablemente, se anunciaron corte de luz programado, meteorológicas, pero sin embargo han frenado los ingresos que en más del 90% son para sectores operativos, o sea que son para cumplir con el servicio. Entonces también lo queremos advertir porque después seguramente en pleno verano van a salir a decir que la empresa no puede dar respuesta o que los trabajadores no están a la altura, cuando en realidad nos están frenando los ingresos y no tenemos trabajadores para cumplir con el servicio. Y también la realidad de los salarios es la que lamentablemente nos toca a todos en este contexto, que si bien hay baja de inflación, la verdad que nuestros salarios, por lo menos este año, no pudimos acompañar esa inflación. En otros años con alta inflación, si bien la pérdida de poder adquisitivo se nota, pero acompañábamos al número de inflación. Este año no los estamos logrando. Ojalá que en las próximas reuniones paritarias, bueno, por lo menos podamos acercarnos un poco más. De todos modos, la verdad que la realidad es compleja. Nosotros vemos que si bien, nada, la inflación está bajando, bueno, el poder adquisitivo nos pega a todos los trabajadores de manera directa. Así que bueno, esperemos recomponer eso, porque también es una preocupación. Y también es una preocupación porque toda esta incertidumbre que tienen los trabajadores y esta pérdida de poder adquisitivo, estas cuestiones particulares como en el caso de la EPE, de no saber si van a tener trabajo, si no, si se privatiza o no. Nosotros trabajamos con una actividad de riesgo. Y la verdad que el trabajador esté desenfocado de esa actividad pensando en otras cuestiones, también es peligroso. Nosotros lo decimos porque la verdad que trabajamos mucho con la empresa en las comisiones de relaciones laborales, en lo que respecta a higiene y seguridad, y machacamos mucho con los trabajadores la cuestión de seguridad. Pero bueno, cuando hay incertidumbre, cuando el trabajador está con la cabeza en otra cosa, a veces se dificulta y por ahí eso puede tener consecuencias que no queremos, ¿no?
¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué es lo que hablan los trabajadores de la EPE en los pasillos? ¿Cuáles son las manifestaciones acerca del presente, de su situación, pero también del país? Bueno, uno estima que también por cuestiones estadísticas quizás la mayoría acá votó a Milei, pero bueno, hoy con 10 meses casi de gestión, ¿cuáles son sus pareceres? Es la sensación que creo que hoy tienen muchos que tal vez, bueno, digo, como te pasa en la vida misma, cuando vos confías en alguien y ese alguien te traiciona o no cumple con sus objetivos, bueno, evidentemente hay una reflexión sobre eso. Por supuesto que nosotros, si bien no hacemos campaña política, pero sí claramente este sector político no era lo que los trabajadores necesitamos para salir adelante. Por supuesto que hubo afiliados que han apostado, tanto a este gobierno provincial como nacional, y bueno, vemos que hoy están reflexionando por lo que justamente está pasando, este avallazamiento de derechos, esta pérdida de una paritaria acorde que nos permita por lo menos, bueno, tener un salario que nos alcance para llegar a fin de mes, y que también aclarar una cosa, ¿no? La privatización, nosotros siempre lo decimos porque más allá de una cuestión laboral, quiero decirlo claramente, las empresas privadas incluso tienen un mejor convenio que el nuestro. Con lo cual pensar que si se privatiza la EPE se van a bajar las tarifas es también una falacia. Porque la realidad de la EPE no tendría que explicarlo yo, pero bueno, es la realidad de la mayoría de las cooperativas eléctricas. Del 100% de lo que uno paga de tarifa, de cada 100 pesos, 70 pesos van a cubrir la compra de energía. Y el resto, ese 30%, es lo que tiene que administrar la empresa para hacer obras, para comprar materiales, para hacer mantenimiento y reparaciones, para comprar movilidades, por supuesto, y también sueldos. Para pagar sueldos. Entonces también hay que decirlo, porque esto responde a la quita de subsidios a nivel nacional. Por eso las abultadas tarifas que están llegando, que hay que aclararlo, porque si no parece que es una cuestión de EPE o de las cooperativas eléctricas, y claramente no. Es que cada vez, todos los meses en realidad, hay un aumento de esa generación de energía, de esa compra de energía que tienen que hacer las empresas, y bueno, se traslada automáticamente, lamentablemente, al cliente, al usuario, y han hecho, la verdad, este gobierno provincial por lo menos pocas gestiones para atenuar eso. ¿Y cuál es la posición del gremio respecto a la privatización? ¿Les llamó la atención esta iniciativa de parte del gobierno provincial? ¿Considera bueno, que esto afectaría el patrimonio de todos los santafesinos? Porque una empresa pública no es solamente bueno, una posibilidad de trabajo para los santafesinos, sino también es patrimonio de todos. Es patrimonio de todos. También la política hace política, porque muchas veces se han otorgado subsidios que los termina pagando la empresa. Digo, al sector productivo también ha pasado, o planes de pago beneficiosos para la gente que por ahí tiene dificultades. Y porque tenemos claro una cosa, Marcelo, los servicios esenciales deben ser del Estado. Y también tiene que haber algún nivel de subsidio, porque en el primer mundo se subsidia la energía. Hoy, a ver, generar energía es carísimo, porque todavía se genera la energía con un 50% de la generación es una quema de combustible, o sea, de algún tipo de combustible, con lo cual lo hace carísimo. Y estamos evidentemente muy lejos de una matriz energética con energías renovables. Entonces, claramente hay que contener ese precio. Lo que nos preocupa de la privatización no es la pérdida del convenio, porque insisto, los convenios en las empresas privadas son mejores que los que tenemos en la EPE. Sí nos preocupa que perdamos una gran empresa de la provincia, que evidentemente todos queremos que sea eficiente, todos la tenemos que cuidar, y que es una herramienta fundamental para una provincia. Ya pasó, tenemos para muestra un botón o varios, con las privatizaciones de empresas que no han invertido un peso y que se la llevaron toda, porque esta es la realidad.
Entonces ya tenemos muestra de lo que pasa con la privatización. Muchas veces concesionadas a empresarios amigos. Edenor y Edesur, casualmente, es de un alto funcionario, es accionista de un alto funcionario del gobierno nacional, como es Caputo, y es una empresa, son empresas, dos empresas, que siguen subsidiadas por el Estado. Por eso también pagan menos en Buenos Aires que en el interior, a pesar de que se le ha ido quitando subsidios. Bueno, entonces digo, hay que hablar de todo. Me parece que está bueno y por eso agradecemos también la invitación y que podamos contar estas cosas, porque si no parece que, bueno, nos quedamos con la palabra de un sector, que está muy bien, que hablen, todos tenemos la posibilidad, pero también poder contar estas cosas. Entonces me parece que tanto la energía eléctrica como el agua, como el gas, los servicios esenciales lo tiene que prestar el Estado, porque en definitiva, cuando las empresas privadas no llegan o no es negocio, el que termina cubriendo ese servicio es el Estado. Es también una definición del rol de Estado que cada sector presenta, y parece que en esta coyuntura es algo que se está poniendo en cuestión desde el discurso, pero también desde las políticas públicas, o al menos tanteando. Mirá, el Estado, si no regula, bueno, volvemos a, no sé, a la época del lejano oeste, digamos. En todos lados, por eso insisto, nos han hecho creer que el libre mercado va a acomodar todo. El libre mercado va a afectar al 90% de la población argentina, que somos laburantes, que vivimos de nuestro salario, y solamente se van a beneficiar unos pocos. Entonces la verdad que en el primer mundo, si existen regulaciones incluso mucho más fuertes de la que había acá, bueno, si queremos aprender de los que hacen las cosas bien, pues bien, aprendamos de eso, que el que más gana, más aporte, y que se pueda regular también las inversiones. Por supuesto que también el empresario tenga seguridad jurídica, porque esto hay que decirlo también. Si evidentemente alguien la pone abajo un colchón o se la lleva afuera, es porque también no es que no hay oportunidades. Creo que Argentina es el país de las oportunidades. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que tener un marco político a largo plazo, políticas a largo plazo y un marco jurídico adecuado para que también el empresario apueste a este país, porque la verdad que hoy, incluso con este sistema del RIGI, los más afectados son los empresarios. La verdad que si yo fuese empresario me sentiría, muy usado, para no decir otras palabras, porque si estoy beneficiando a alguien que viene de afuera con un montón de exenciones que yo tengo que pagar religiosamente todos los meses. Bueno, me parece que son cuestiones que hay que discutirlas en serio, que lamentablemente la gente por errores de la política, por cansancio de viejas prácticas políticas, bueno, evidentemente intentó por otro lado, vemos que no está funcionando y por supuesto nosotros queremos que se corrija el rumbo. Nadie pretende ni hacer un golpe de Estado ni que el gobierno se caiga, sí que reflexione, que nos incluya a todos, no un 58% como hoy son estadísticas oficiales, pero que queda al margen, porque la pobreza te deja al margen de todo, casi un 60% de la población. Estamos hablando de niveles del 2002. Entonces la verdad es tristísimo estar hablando de estas cosas cuando tenemos un país que realmente, y no solo lo digo por las materias primas, sino por el capital humano, porque si hemos puesto satélites en el aire, creo que tenemos capacidad para un montón de cosas. Bueno, ojalá podamos realmente sentarnos en una mesa de diálogo todos los sectores y sacar adelante este país. Es lo que necesitamos, diálogo sobre todo. Que por ahora ustedes dicen no lo tuvieron con el gobierno provincial ante estas declaraciones. Ningún tipo de llamado ni de diálogo, ni con el directorio, ni con el ministerio que está a cargo de la empresa, ni con el gobernador. Por eso lamentamos, porque mira, Luz y Fuerza, te lo puedo decir Marcelo, hace de la década de los 90 que no nos hemos sentado a hablar de estas complejidades y de estas cuestiones. Y pasaron muchos años. Pasaron muchísimos años, pero hemos sobrellevado con diálogo, incluso en el gobierno anterior, que tuvimos una intervención, antes de que asuma el gobierno nos sentó a una mesa, nos explicó por qué la intervención, cómo iba a ser la metodología, y la verdad que estuvimos de acuerdo porque nos parecía coherente después de 12 años de otro signo político. Bueno, el gobierno quería ver realmente cómo estaban las cosas,
y nos pareció lógico, o sea, siempre fuimos de diálogo, siempre estamos, imagínate si fuésemos conflictivos, no estaríamos ni siquiera pudiendo hacer o estar hablando acá en este programa porque no tendríamos servicio eléctrico, entonces siempre fuimos de diálogo, por eso lamentamos que no nos hayan llamado a dialogar. Ustedes como parte también, entiendo, de la Confederación General del Trabajo, ¿cómo ven la situación de los trabajadores de diferentes rubros en general en este contexto? Te decía, muy mal, la verdad que hay sectores que han tenido muchísimos despidos y, a ver, hay rubros particularmente que como, bueno, se han liberado algunas importaciones, los están sufriendo más. ¿El metal mecánico, por ejemplo? Sí, también la industria del vestido, que es una industria importante, pero que bueno, está sufriendo estos embates, pero también incluso en el sector alimenticio, porque hay empresas de alimentos que evidentemente ha caído su producción. Entonces, bueno, eso ya marca también una estadística clara, porque incluso nosotros vamos al supermercado también y vemos de la caída en las ventas, por supuesto que hablamos con nuestros trabajadores. Entonces la verdad que la situación es absolutamente preocupante. Lamentamos que haya todavía un sector del empresariado que siga pensando que el camino está por acá, ¿no? Entendemos que no, porque a la vista están no solo los números, sino la realidad que vivimos día a día. Y la verdad que, bueno, como dirigentes estamos muy preocupados con ese tema a nivel CGT en general, porque no hay un rubro que se escape a esta realidad que nos pega, ¿no? En una época se hablaba que por ahí había algunos sectores que estaban por encima, por ahí de la media en cuanto a salarios, por ahí están todos bastante... Mira, en realidad hay un gran sector de los trabajadores, lamentablemente, y que no es de ahora, pero que ya venía siendo golpeado porque estaba bajo la línea de pobreza. La verdad que un trabajador que esté bajo la línea de pobreza es un problema. Pero también el que podía estar o el que puede estar un poco mejor, igualmente lo ha afectado, porque tampoco incluso tenemos acceso, por ejemplo, a un crédito, o si tenemos acceso a un crédito es carísimo, entonces tampoco el trabajador puede terminar desarrollando, por eso es importante el Estado presente, para que por lo menos podamos hacer planes de viviendas o de loteos, como también la CGT participó en estos últimos 315 lotes, que fue un convenio que hicimos con la gestión anterior municipal, para que el Estado pueda llegar sobre todo a esa clase trabajadora que no tiene posibilidad de acceder a un crédito para hacerse una casa o comprarse un terreno. Entonces, bueno, insisto, a nivel salarial, salvo honrosas excepciones, pero hoy a todo nos pega esta falta de paritarias acorde a la realidad que vivimos. Y es complicado porque incluso pone en cuestión la idea de que el trabajo es una salida, porque si los trabajadores formales están por debajo de la línea de pobreza, entonces como que al parecer ni siquiera el mundo del trabajo representa una posibilidad de desarrollo social, económico para las personas. Que es lo que debería ser, y no está pasando, y esto ya viene, por eso insisto, viene de hace rato, con políticas erradas, evidentemente en lo económico, y que bueno, que estas políticas vinieron a empeorar eso, y claro están los números que han salido. Si tenemos un 60% de pobres, bueno, evidentemente ahí, dentro de ese porcentaje, hay muchos trabajadores, que de hecho los conocemos y lo vemos. Y ustedes, bueno, junto con otros gremios, siempre están defendiendo la situación de los trabajadores en diferentes cuestiones. Hace un par de semanas, un poco más, algunos meses, tuvo un conflicto por ahí o tensión con el Ejecutivo por el tema de la tarifaria, del aumento que a nivel anual llegó al 300%, en una sesión de consejo que fue un poco tensa, y hubo acusaciones cruzadas. El oficialismo salió a decir, denunciar a actuaciones agresivas de parte, incluso mencionó el gremio de ustedes. Sí. ¿Qué tienen para decir al respecto? Primero que es mentira, porque eso es lo más importante, aclarar que es mentira, que se quiso correr el eje de la discusión, que los rafaelinos lo vamos a empezar a padecer en noviembre y diciembre, cuando nos pegue directamente ese 300% de aumento. La realidad es que no hubo ningún tipo de agresión ni física ni verbal,
que sí se hizo una denuncia, por supuesto, pero que es absolutamente falsa. Tan falsa será que después de hace 2 meses, ni siquiera en mi caso, que fui denunciado, no recibí ninguna notificación de la justicia para presentarme, que la estoy esperando porque la verdad que quiero decir esto que estoy diciendo, pero decírselo a la justicia. Evidentemente, bueno, se sigue esta lógica a nivel nacional, provincial y local de pegarle a los gremios. La verdad que los gremios, yo debo decirlo y lo reconozco, sí, somos una piedra en el zapato para el poder real y lo vamos a seguir siendo porque nos encanta ser la piedra en el zapato. Nosotros en esa reunión del Consejo fuimos a defender el bolsillo de los trabajadores, pero también de todos los rafaelinos, porque entendíamos que la verdad que meterle la mano en el bolsillo con un 300% de aumento absolutamente injustificado y sobre todo cuando se nota en una ciudad que no tiene la misma calidad ni cantidad de servicios que tenía hasta la gestión anterior, porque mágicamente hasta el 10 de diciembre o hasta el 9 se cumplían con los servicios y el 10 de diciembre parece que todo se esfumó. Entonces, bueno, sumado a que encima te ponen en el bolsillo, te sacan ese 300% de aumento absolutamente injustificado, que no tiene justificación por 2 cuestiones. Primero, porque la inflación no refleja eso. Y segundo, porque evidentemente si por otro lado están diciendo que el Poder Ejecutivo está comprando dólares y tiene 5 plazos fijos millonarios, démosle una mano a la gente, muchachos. Estamos en una situación con 60% de pobreza. Tal vez en Rafaela podrá ser un poquito menos ese número. Pongámosle un 55, un 50. Tenemos que darle una mano a la gente y al empresario porque la tasa no significa solamente lo que te llega a vos todos los meses, esa tasa municipal de impuestos. Esto también lo que paga el comerciante, la pyme, el empresario. Entonces la verdad que en este contexto se debería haber sido más empático con todo el sector. Bueno, evidentemente por una decisión del Ejecutivo no lo fueron y como era antipático la decisión que tomaron, había que correr el eje. La verdad que estamos absolutamente tranquilos porque no existió nada de lo que dijeron, porque nosotros tenemos todas las herramientas para defenderlo, siempre estuvimos a disposición de la justicia, sabemos que pegarle a un gremialista que nos tratan de apretadores, de corruptos, de gordos puede ser porque me hago cargo, pero digo, la verdad siempre es fácil. Nosotros tenemos la absoluta tranquilidad de conciencia y convicción para seguir por este camino porque sabemos que no nos vamos a equivocar. Es la defensa del derecho y el bolsillo de los trabajadores. ¿Considerás que en este contexto se está criminalizando la protesta? Por supuesto. De hecho, el gobierno nacional lo está haciendo y es un poco más atenuado, pero es lo que pretendió hacer, bueno, el gobierno provincial también, para decirlo claramente, y este gobierno municipal lo mismo, es decir, denunciando porque fuimos a manifestarnos los rafaelinos y los trabajadores en contra de este aumento desmedido, denunciarnos por eso, bueno, evidentemente si eso no es criminalización del reclamo, ni siquiera de la protesta, del reclamo, bueno, ¿qué será, no? ¿Hay diálogo con el gobierno local? La verdad que muy poco, tenemos algún nexo con algunos que son políticos de verdad, que pretenden hacer las cosas bien y que intentan tener diálogo con nosotros, puntualmente con el intendente y con su hermano, que tiene tanta relevancia, no tenemos ningún tipo de diálogo, no porque nosotros no lo querramos, sino porque tampoco ellos han propiciado los diálogos como había en los 30 años anteriores, que por ejemplo estaba el Consejo Consultivo Económico y Social, donde participaban las diferentes entidades de la ciudad de Rafaela. Hoy no estaría funcionando. Se dejó de hacer. Se ve que no aguantan la crítica tampoco, porque evidentemente no los van a felicitar. También había otros espacios de diálogo que tampoco se están llevando adelante, ni siquiera con los vecinalistas, lo manifiestan ellos mismos. Y la verdad que es triste, porque en una ciudad pequeña, que siempre tuvo
la impronta de diálogo, bueno, es lamentable, pero bueno, son políticas que deciden tomar y que, bueno, ellos entenderán que es por ese camino. ¿Algo más que quieras contarnos, Sebastián? No, primero agradecerles a todos, la verdad que para nosotros los trabajadores es importante tener un espacio donde podamos expresarnos, contar la realidad, por más que haya cosas que no sean tan simpáticas, pero queremos contarlas porque siempre hemos ido de frente y con la realidad. Nosotros no vamos con el cuchillo abajo el poncho. Y después porque no, a ciudad chica, todos nos conocemos, todos somos vecinos. Entonces, nada, nos parece que es momento de salir a hablar, de poder contar algunas cosas, y para eso agradecemos la generosidad de los medios que nos han abierto las puertas y que nos permitan expresarnos libremente también, porque a veces no es fácil y lo entendemos, pero bueno, la verdad que hemos encontrado buena repercusión y, insisto, los dirigentes sindicales vamos a seguir en este camino de defensa de los trabajadores, de su salario y de los convenios colectivos de trabajo, que es lo que nos da dignidad en definitiva a todos los trabajadores. Así que bueno, muchas gracias, Sebastián, por acercarte, por conversar, gracias a Gremio también por estar acá presente. Nosotros vamos a un nuevo corte y bueno, siempre bienvenido cuando quieras conversar. Muchísimas gracias, Marcelo, a vos, a todo tu equipo, y la verdad que un gusto haber estado acá. Ya seguimos con más punto de partida aquí en Los 40.